Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu. Y en particular, bienvenidos a nuestra serie Medios y Decadencia Social. En el programa anterior vimos cómo el ser humano tiene necesidad de algo que le dé una razón para existir, un por qué vivir, un para qué vivir o un por quién vivir. Y decíamos que las personas que carecen de este sentido de vida prácticamente se entregan a una muerte lenta, tal como vimos que constató el psicólogo austriaco Viktor Frankl. En el programa de hoy vamos a abordar cómo los medios masivos de comunicación se han convertido en los directores del consenso cultural. Es decir, a través de estos medios se quiere crear en el ser humano pensamientos, emociones y acciones que van a transformar la cultura que nos rodea. Y permíteme iniciar con las palabras de un cineasta muy famoso. De hecho, se considera que es uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Permíteme citar textualmente sus palabras. Él dijo: la cinematografía se basa en el engaño del ojo humano. Cuando muestro una película, soy culpable de engaño. Estoy usando un aparato que está construido para engañar, para aprovecharse de las debilidades humanas. Un aparato con el que puedo manejar a mi antojo la emotividad del público. Puedo hacer reír, sonreír, gritar de miedo, creer en cuentos de hadas, indignarse, sentirse anonadado, encantado, profundamente conmovido o bostezar de aburrimiento. Estas palabras las dijo Ingmar Bergman, cineasta sueco a quien debemos muchas obras que hoy se consideran películas de culto. Lo interesante de estas palabras de Ingmar Bergman son un aparato con el que puedo manejar a mi antojo la emotividad del público. Y entonces tenemos que llevar esto a una pregunta. ¿En serio los medios masivos de comunicación nos manipulan? Aunque no lo creas, lo hacen mucho más allá de lo que somos conscientes o imaginamos. Y es que cuando somos bombardeados constantemente con ideas, con emociones, con sentimientos, esto puede lograr cambios en la conducta humana. Porque cuando nuestros pensamientos se arraigan, empezamos entonces a tener sentimientos acordes a esos pensamientos, los cuales se van a traducir en acciones. Por eso, como decía el teólogo Francis Schaeffer, los pensamientos tienen consecuencias. Permíteme ponerte un ejemplo. Seguramente conoces las hamburguesas de una marca que se conoce como la marca de los arcos dorados. Cuando tú eres sometido a una publicidad constante de esta empresa, acabas creyendo que no hay nada mejor como una hamburguesa de esta compañía. Estos pensamientos después van a despertar el deseo de comer una de esas hamburguesas. Se generan estos sentimientos favorables y finalmente se dirigen a un establecimiento de esta cadena y disfrutan de una de estas hamburguesas. Aunque, para ser honestos, pudiéramos encontrar mejores hamburguesas en otros lugares. Pero
La insistencia al manejar la idea de que no hay nada como una hamburguesa de esta compañía nos lleva a creer que esta hamburguesa es la hamburguesa por excelencia. Y así como este ejemplo, podríamos citar muchos de cómo un pensamiento arraigado en el ser humano desencadena sentimientos que se van a transformar en acciones. Y también podemos citar casos de la historia. A lo largo de la historia hay muchos casos donde el manejo de la información, la manipulación del pensamiento humano condujo a eventos que hoy llamamos históricos. Por ejemplo, la batalla de Tours, o también conocida como batalla de Poitiers, en el año 732 después de Cristo. En esta batalla, el ejército árabe musulmán se enfrentó al ejército francés que estaba liderado por Carlos Martel. Sin embargo, se corrió un rumor de que el campamento árabe estaba siendo saqueado. Y entonces muchos árabes creyeron que iban a perder el botín de otras conquistas anteriores, lo que provocó que muchos árabes huyeran del campo de batalla. Cuando otros árabes vieron a sus compañeros que huían y se dirigían a su campamento, pensaron que se había dado la orden de retirada y ellos a su vez emprendieron su retirada, dejando al ejército árabe muy mal parado, lo que permitió que fuera fácilmente vencido por el ejército francés. Según las crónicas tanto francesas como árabes, en realidad se trató de solo un rumor. Pero este rumor decidió el curso de una batalla que podemos llamar histórica porque frenó el avance musulmán en Europa. La Biblia también tiene un ejemplo muy interesante, y es que en el año 770 a.C., el ejército sirio, comandado por el rey Ben-Hadad, rodeó la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria en este entonces era la capital del reino del norte de Israel. Pero de acuerdo con la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, Dios hizo circular un rumor entre el ejército sirio de que venía una coalición de los ejércitos egipcio e hitita para enfrentar a los sirios, lo cual provocó que los soldados sirios huyeran, lo que permitió que la ciudad de Samaria permaneciera en pie. Nuevamente, un manejo de la mente, del pensamiento humano, dio como resultado que esta ciudad no cayera en manos del ejército sirio. También tenemos que ser honestos y decir que la misma reforma protestante del siglo XVI se apoyó en la imprenta y a través de esta invención pudo dar fácil circulación a las ideas de la Reforma. De hecho, tenemos que recordar que las 95 tesis que clavó el monje alemán Martín Lutero rápidamente se reprodujeron y circularon en grandes cantidades. Así que nos damos cuenta de la importancia de manejar el pensamiento humano, porque esto va a traer como consecuencia acciones concretas. Sin embargo, tenemos que decir que Joseph Goebbels, quien fuera el ministro de propaganda de la Alemania nazi, fue el primero que logró entender el potencial de los medios para poder manipular a toda una nación. Y créeme, lo llevó a la práctica, porque tenemos que decir
que el pueblo alemán como nación no se despertó un buen día diciendo: somos la raza superior, vamos a exterminar judíos. No, la noción de la raza aria como superior a las demás y el holocausto judío fueron producto de un adoctrinamiento que llevó varios años y que involucró a toda la población germana, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que permíteme decir que tal vez nos parezca un poco atrevido decir esto y que incluso seguramente algunos se ofenderán, pero los creadores modernos de los medios masivos de comunicación le deben mucho a este jerarca nazi, Joseph Goebbels, el primero que entendió y llevó a la práctica el poder de los medios para manipular a una sociedad entera. Tenemos que decir que, aunque los medios nos presentan un mundo que objetivamente es falso, logran crear en nosotros una sensación de realidad, porque el director de estos medios trata de que el espectador se involucre con el actor, se involucre con la trama, se sienta parte de la historia, y de esta manera el director empieza a darnos lo que él mismo quiere que nosotros aceptemos. También hay que señalar, hay una diferencia muy grande entre los medios modernos de comunicación y lo que conocemos como el teatro, donde también se hace la representación de ciertas obras. Porque, a diferencia del teatro, en nuestros medios masivos de comunicación no tenemos una distancia física que nos separe. Cuando usted y yo asistimos al teatro, estamos conscientes de que hay una separación, estamos en nuestra butaca y de una manera distante y elevada se encuentra el escenario. En los medios de comunicación tenemos elementos que hacen que esta sensación de distancia desaparezca. Por ejemplo, la oscuridad. En el cine, en nuestros hogares y en muchas partes solemos ver estos medios con baja intensidad de luz. También hay muchos efectos visuales, auditivos, sin mencionar el 3D, películas en tercera dimensión o lo que hoy conocemos como realidad virtual. De tal manera que aunque usted y yo estamos observando imágenes en una pantalla, tal pareciera que estas imágenes son reales. Y esto hace que la distinción entre lo que es real y la ilusión que vemos en la pantalla tienda a desaparecer. Ahora vamos a hablar del poder que tiene una imagen. Y es que tenemos que decir que lo visual es más potente que lo verbal. En nuestra serie anterior, ¿es razonable ser cristiano en el siglo XXI?, dijimos que la invención de la escritura fue un logro colosal. Pero tenemos una limitación. Las palabras solamente son símbolos que se pueden entender si conocemos el idioma. Si no, simplemente para nosotros van a ser caracteres sin sentido. Por ejemplo, si algún día alguien nos presta una revista que tenga caracteres en hebreo, si conocemos el hebreo, podremos entenderla. Pero si no, solamente vamos a ver caracteres carentes de sentido para nosotros. Esta es una seria limitante de la palabra escrita. Necesitamos forzosamente conocer el idioma al cual pertenece. Lo que no sucede con la imagen, porque la imagen es una pura y simple representación visual. Y para verla solamente nos basta el sentido de la vista.
La imagen no la vemos en español, en inglés, en chino, en japonés, en coreano. Vemos simplemente una imagen. Y al ver esta imagen, nosotros empezamos a tener una forma diferente de entender nuestra realidad. Y así, estas imágenes empiezan a formar y a moldear al ser humano. Recuerda, la imagen es mucho más poderosa que la palabra escrita. Y de hecho, desde que somos pequeños, vemos imágenes. Mucho antes de aprender a leer y a escribir. Por lo que podemos decir que las imágenes son nuestra primera escuela. Y a través de estas imágenes, los niños comienzan a interpretar la realidad que les rodea, su entorno. Y a través de las imágenes empieza a aprender pautas de conducta. Por ejemplo, si a un niño desde pequeño lo sometemos a imágenes constantes de violencia, el niño va a creer que así es su realidad y por lo tanto tenderá a reproducir lo que él está viendo. Por eso, honestamente, no debe sorprendernos que en muchos países los índices de violencia estén en aumento, dado los incrementos de violencia que vemos en los diferentes medios masivos de comunicación. También tenemos que hablar de las serias limitaciones que tiene una imagen. Ya dijimos que es poderosa, pero tiene muchas limitaciones. Cuando nosotros como seres humanos comenzamos a construir nuestra civilización, nos apoyamos de conceptos que empezábamos a entrelazar para crear conocimientos. Teníamos que pasar de los conceptos objetivos como casa, piedra, pan, y teníamos que empezar a desarrollar conceptos abstractos para poder explicar relaciones de causa y efecto entre los diferentes fenómenos que observábamos. Y así es como surgen palabras como sustracción, radicación, fuerza, acción, conceptos abstractos. Y a través de estos conceptos abstractos podíamos construir conocimiento, lo cual dio pauta al desarrollo de la civilización. Sin embargo, hay un problema. Los conceptos abstractos, como podrían ser justicia, paz, orden, amor, felicidad, autorrealización, etcétera, no pueden ser representados fielmente por medio de imágenes. Y cuando estos conceptos abstractos se representan por medio de imágenes, invariablemente nos van a dar una versión empobrecida, si no es que francamente distorsionada, del concepto original. Recuerda, una imagen no es el original, por mucho que se le parezca. Entonces, la imagen tiene serias limitaciones. Y permíteme poner algunos ejemplos. Número 1. Si vemos a un preso que sale libre de la cárcel, esta imagen nunca nos va a explicar qué es la libertad. Si vemos la imagen de una paloma blanca, esta imagen nunca nos podrá explicar qué es la paz. Si vemos la imagen de un pobre, la imagen nunca nos va a poder explicar qué es la pobreza, las causas de la pobreza. Y también, si vemos la imagen de una pareja besándose, la imagen nunca nos va a poder explicar qué es el amor.
Así pues, tenemos que decirlo, la imagen nunca será igual al original y por lo tanto tiene serias limitaciones. Pero ahora pasemos a ver qué es el consenso cultural y cómo los medios se convierten en formadores de cultura. Cuando nosotros estamos sometidos al constante bombardeo de los medios masivos de comunicación, sus conceptos, sus ideas comienzan a entrar a nuestra mente. Y como dijimos anteriormente, estos pensamientos van a generar sentimientos que se van a transmitir en acciones. Y entonces, estas acciones van a empezar a incidir en nuestra vida cotidiana. Las acciones también las vamos a llevar a las diferentes áreas de nuestra vida personal, con la familia, en la escuela, en el trabajo, y de esta forma van a incidir en la sociedad en su conjunto. Tal vez usted y yo estemos conscientes de cómo los medios de comunicación tratan de vendernos ciertas ideas y pongamos resistencia a estas ideas. Pero esto no nos libra de que día a día convivimos con personas que sí han aceptado estas nuevas ideas que proponen los medios de comunicación y las han transformado en sus propios estilos de vida. Hace muchos años, los primeros creadores de medios de comunicación trabajaban con el concepto moral de el bien y el mal. Si algo estaba bien, por oposición, lo que no era bien era malo. Y había una regla no escrita que decía que al final de la película el bien tenía que ser recompensado y el mal tenía que ser castigado. Pero hoy en día, a medida que se van creando nuevas ideas en la filosofía, en la psicología, incluso en la teología, y estas ideas o estos pensamientos se infiltran al resto de la población, empieza a desarrollarse una tendencia a rechazar los valores morales absolutos como los conocíamos, de tal manera que francamente, hoy en día, la distinción entre el bien y el mal, francamente, ha desaparecido. Y en muchas películas, en muchas series de televisión, tenemos que reconocer que el personaje al cual podríamos llamar el bueno, resultó que era el menos malo. Ahora, preguntémonos, ¿cómo es que estas ideas, estos nuevos pensamientos se van a difundir en la cultura y se van a convertir en estilos de vida? Bueno, esto empieza a través de los altos intelectuales, los verdaderos intelectuales, quienes empiezan a desarrollar nuevas formas de interpretar su entorno, su realidad, nuevas formas de conocer al ser humano, de percibirse como seres humanos. Y estas nuevas ideas posteriormente son retomadas por el medio artístico. Los artistas, a través de las películas, el cine, la pintura, la poesía, la música, comienzan a reflejar estos nuevos valores culturales. Y finalmente, nosotros comenzamos a retomar estas ideas y las incorporamos a la vida cotidiana. Y esto, tenemos que decirlo, no sucede de la noche a la mañana, y curiosamente la difusión de estas nuevas ideas tiene un orden bastante definido. Primero empiezan con una distribución geográfica. Curiosamente, si estudiamos un poquito estas ideas,
las corrientes filosóficas que dan origen a ellas, nos vamos a dar cuenta que por lo general comienzan en Alemania. O podríamos decirlo en la Europa continental. De ahí cruzan el Canal de la Mancha y llegan al Reino Unido. Posteriormente cruzan el Atlántico y se asientan en los Estados Unidos, donde a través de la cultura de Hollywood, la cultura musical norteamericana, se nos transmite al resto de América. También estas ideas van a través de estratos sociales. Y esto es muy curioso, porque las nuevas ideas que van a dar forma a nuevos patrones de conducta, curiosamente empiezan en las élites, en las esferas altas. Porque estas esferas son las que tienen los recursos económicos, el tiempo de ocio suficiente y una cierta avidez por experimentar cosas nuevas. Tal vez para usted y para mí sea un anhelo tener casa propia, un automóvil y un empleo seguro. Pero las personas de estas élites acaudaladas es lo más normal tener no una casa, varias casas, y no pequeñas, sino grandes. No tener un automóvil, tener colección de automóviles. No tener un empleo, sino tener empresas. De tal forma que esta abundancia de recursos va a crear en ellos el gusto por experimentar cosas nuevas. Y de esta manera, las clases altas son las que tienden a albergar y experimentar estas nuevas ideas tocante a nuevas formas o criterios de vida. De ahí viene como una cascada. De las altas élites empieza a descender hacia la clase media y posteriormente hacia las clases bajas, las cuales, por cierto, tienden a ser originalmente un poco más conservadoras. También estas ideas se distribuyen de una disciplina a otra. Ya lo dijimos, curiosamente empieza en el mundo de los intelectuales, filósofos, sociólogos, psicólogos, y de ahí va pasando a otras disciplinas como el arte, la ciencia, las ciencias sociales, y de esta forma, cuando nos damos cuenta, todas las ramas del saber ya están impregnadas de estas nuevas ideas acerca del ser humano o ideas acerca de cómo debemos vivir. Y finalmente, estos cambios son graduales. No surgen de un día para otro, sino que toman varios años. Por eso es muy interesante que veas algunos reportajes de lo que está sucediendo en la Europa hoy en día para que sepas qué es lo que va a estar sucediendo en tu país en un corto periodo de tiempo. También tenemos que decir que los creadores de medios no trabajan en el vacío. Trabajan con ciertos postulados, con presupuestos con los cuales van a crear lo que desean comunicar al resto de la sociedad. Y estos postulados son, permíteme decir, número 1, una vida permisiva. Recuerda que el ser humano siempre está tratando de buscar su autonomía, no rendir cuentas a nadie. Por eso, en los medios se nos ofrece una vida sin trabas. Número 2, se nos ofrece ir en contra de lo establecido, lo que solemos llamar la contracultura. Y esto lo vemos muy marcado a partir de la revolución juvenil de los años 60. Había que ir en contra de lo establecido, en contra de la familia, en contra de la religión, en contra de las instituciones. También tenemos como tercer presupuesto o postulado un rechazo a una verdad objetiva y un absoluto moral. Los cristianos creemos que Dios
es nuestro absoluto moral. Y a partir de este absoluto moral, nosotros obtenemos reglas para nuestra convivencia, para nuestros valores, para la forma como debemos interactuar. En estos postulados de los medios hay un rechazo a esto. No hay absolutos morales. Por lo tanto, la moralidad es relativa. Cada quien construye su propia moralidad. Otro presupuesto con el cual trabajan los medios es Dios está muerto. Porque si no hay Dios, entonces el hombre es libre para hacer lo que mejor le parezca. No hay una atadura religiosa y por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Otro, nada es seguro. En esta vida nada lo tienes por seguro y tienes que esforzarte, trabajar y luchar para tener alguna cierta certeza. Otro presupuesto es la relatividad de la verdad y la moral. Cada quien tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, nuestro vecino tiene su propia verdad y, curiosamente, las tres son verdades. Otro presupuesto de los medios es el determinismo. Estamos determinados desde nuestro nacimiento, ya sea por la evolución, ya sea por la psicología, por la química o peor aún por la astrología. Y finalmente el octavo de estos postulados dijimos, libertad a cualquier precio. El ser humano clama por libertad, pero una libertad que tristemente acaba convirtiéndose en libertinaje. Y es que para los creadores de medios, la verdad es subjetiva. Ya no es importante. Cada quien construye su propio sistema de verdad, su propio sistema de valores. Y por lo tanto, la verdad puede cambiar de un individuo a otro o bien en el mismo individuo, pero dependiendo de las circunstancias que nos rodean. A todos estos presupuestos, que honestamente podemos decir ya son bastante nocivos, tenemos que añadir el interés económico, porque el dinero es lo que mueve a muchos medios. Y los creadores de estos medios van a promover todo lo que deje ganancias, sin importar cuán inmoral pueda ser. Y entonces estos presupuestos con los que trabajan muchos creadores de medios, aunado al interés económico, nos han llevado a lo que dijo Fyodor Dostoyevsky. Y es que si no hay Dios, entonces todo está permitido. Recuerda, los postulados de los creadores de los medios son un rechazo al Dios revelado en la Biblia, el cual es el único referente para el ser humano, referente en verdad y referente en cuanto a valores morales. Si no hay Dios, entonces todo está permitido. Por ello, no debe sorprendernos que en muchos de los medios de comunicación y en muchos contenidos que vemos, francamente, nos sorprende el grado de perversidad hacia donde ha llegado el ser humano. Y es que si el ser humano no tiene un referente moral absoluto, un referente hacia el cual voltear a ver y con él construir un sistema de vida, esto nos va a llevar a una crisis. Porque si la moralidad es subjetiva o bien la moralidad es relativa, la moralidad tiende a desaparecer. Porque si yo tengo mi propio concepto de lo que es bueno, mi vecino tiene su propio concepto de lo que es bueno, la sociedad tiene sus respectivos conceptos de lo que es bueno, entonces, al no haber un absoluto que rija, cada quien va a actuar como mejor
le parezca. Y esto va a causarnos serios conflictos, los cuales nos pueden llevar a la anarquía social. Simplemente echa un vistazo a las noticias y te vas a dar cuenta que en muchos lugares del mundo prevalece una anarquía social. Incluso en muchas ciudades estadounidenses hemos visto escenas de anarquía social debido a que cada quien actúa como mejor le parece. No te sorprenda entonces que en algún día en tu propia ciudad se puedan dar estas situaciones de conflicto, de problemas, de violencia, de asesinato. Algo a lo que muy tristemente muchos mexicanos estamos familiarizados. Si no hay un absoluto moral, entonces tarde o temprano la sociedad cae en la anarquía. Y si la sociedad cae en la anarquía, entonces se va a provocar una crisis en el ser humano. ¿Quién soy? ¿Tengo la vida segura? ¿Puedo estar confiado en que puedo ir a mi trabajo y puedo regresar a mi casa sano y salvo para ver a mi familia? ¿Puedo estar seguro de que voy a conservar mi empleo? ¿Puedo estar seguro que el entorno que me rodea no va a convertirse en un lugar caótico? Y entonces, cuando el ser humano tiene esta situación de una falta de identidad, tenemos que decir, es porque ha rechazado al Dios de la Biblia como la única verdad y como el único referente absoluto. Y cuando esto sucede, si usted y yo rechazamos a Dios o la sociedad en general rechaza a Dios, van a suceder dos cosas. Número uno, usted y yo somos un títere. Estamos determinados por causas externas a nosotros mismos. Existe un determinismo evolutivo, porque desde la perspectiva de la evolución somos un animal más. Y cabría preguntarnos, ¿qué nos hace diferentes de otros animales? ¿Qué nos hace superiores a otros animales? ¿Inteligencia? Algunos científicos incluso dicen que puede haber animales más inteligentes que el ser humano. ¿Tamaño? Hay animales más grandes que el ser humano. Fuerza. Hay animales más fuertes que el ser humano. Entonces, desde la perspectiva evolutiva, como somos animales, da igual si vivimos o morimos. Al fin y al cabo, será un animal menos en este planeta. También puede existir un determinismo psicológico. Es decir, esas corrientes psicológicas que dicen que nuestra vida quedó determinada por nuestra infancia. Es decir, que nuestras circunstancias en nuestra infancia van a condicionar lo que somos. Así que, si somos delincuentes, no es nuestra culpa. La culpa es del entorno que así nos creó. Permíteme ir un poco más allá. Si somos violadores, tampoco es nuestra culpa. La culpa es de esa infancia turbulenta que tuvimos y de esas circunstancias que nos moldearon. También puede haber un determinismo químico que dice que usted y yo somos un conjunto de átomos que nos reunimos por casualidad, al azar, que por alguna circunstancia misteriosa tomamos vida, alguna otra circunstancia misteriosa
tuvimos conciencia de nosotros mismos y por otra circunstancia misteriosa desarrollamos inteligencia, pero que desde la perspectiva química solo somos una máquina bioquímica que consumimos oxígeno y que como tal algún día dejaremos de funcionar y estos átomos que se reunieron por casualidad simplemente volverán a reintegrarse en el suelo. Así que ¿para qué nos preocupamos? Somos un conjunto de átomos que algún día se va a desintegrar. O bien puede haber un determinismo astrológico. Y esto es verdaderamente sorprendente de cómo hay muchas personas que creen que su vida ya estuvo condicionada por lo que dijeron los astros. Y más sorprendente que tenemos a muchas personas que condicionan su vida a lo que diga su horóscopo, ya que hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia científica que valide la afirmación absurda de que los astros nos controlan. Entonces, si usted y yo rechazamos al Dios de la Biblia como verdad absoluta y valor moral absoluta, entonces somos unos títeres. Y dos, hemos sido dejados en este universo a nuestra suerte. Hemos sido dejados a lo que digan los demás, a nuestro entorno, a las circunstancias externas. No importa lo mucho que se esfuerce, no importa lo mucho que luchemos, simplemente hemos sido abandonados en este planeta a ver qué nos va a pasar. De todos modos, ya sea que aceptemos la idea del determinismo y aceptemos la idea de que estamos solos en este mundo, dejados a nuestra suerte, cuando el ser humano experimenta una falta de identidad, su esperanza muere. ¿Para qué albergar esperanza en un mundo que tarde o temprano vamos a abandonar y que vamos a desaparecer como átomos, como un animal menos? ¿Para qué vamos a esforzarnos en crear una perspectiva después de la muerte? Y también el ser humano, al perder toda esperanza, cae en la desesperación. ¿Quién soy? ¿Qué me depara la vida? ¿Vale la pena luchar? ¿Lo que hago, lo hago yo o soy un títere de los astros, un títere de la evolución? Entonces, el ser humano no puede vivir sin una identidad. Lo dijimos en nuestro programa anterior. El ser humano no puede vivir sin una razón para existir, algo que le dé sentido a su vida. Y entonces, los seres humanos desesperados, que han perdido la ilusión y que ven la vida como algo nebuloso que está por delante, necesitan forzosamente algo externo que les dé un porqué vivir. Y es aquí donde entran los medios masivos de comunicación, porque ellos son el medio ideal para darnos pautas, te quieren ofrecer pautas para poder obtener ese anhelado sentido de vida. Y por eso dijimos al principio, los medios son quienes construyen los patrones culturales. Y entonces tenemos que estar muy atentos a lo que los medios nos quieren imponer. Recuerda las palabras de Ingmar Bergman. Puedo manipular a mi antojo la emotividad del ser humano. Y de esto vamos a tratar en nuestros siguientes programas. Vamos a analizar cómo los medios tratan de manipularnos para crear en nosotros una ilusión de un sentido de vida. Y con esto llegamos al fin de este programa. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos a que sigas viendo todos nuestros contenidos. Muchas gracias y que Dios te bendiga.